Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle la bienvenida a Luis Hidalgo Okimura, gobernador de Madre de Dios. Madre de Dios está entre las regiones de alarma alta y considerado de muy alto riesgo frente al tema de la pandemia. Ya sabemos cuáles son estas medidas que se comienzan a implementar a partir de hoy. Pero, gobernador, mi pregunta inicial es sencilla. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál es la situación de Madre de Dios? ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes de RPP. Y nosotros, en primer lugar, estamos en desacuerdo con esta calificación que nos han dado. Y te doy las razones. Nosotros, el año 2020, hemos tenido un total de 368 muertos. Hasta la fecha, en el presente año, solamente tenemos uno. Cuando se inició la pandemia no teníamos plantas de oxígeno, hoy tenemos 2. Cuando se inició la pandemia no teníamos ventiladores mecánicos, solamente 5 del hospital para pacientes de cuidado general, hoy tenemos 20 y solamente se están usando 2, es decir, el 10%. Las camas de cuidados intermedios, utilizábamos infraestructura adecuada en los auditorios del hospital, utilizando salas de otras. Hoy hemos construido una sala con 50 camas quirúrgicas debidamente implementadas, con oxígeno empotrado, monitores multiparámetros, y el índice de contagios es bajo. Nosotros tenemos en un promedio de 7 a 10 pacientes por día que resultan positivos. Y esto realmente ha causado un malestar en nuestra región porque evidentemente dentro de la nueva graduación que ha hecho las autoridades del gobierno nacional, nos limitan, por ejemplo, el horario del toque de queda. Aquí en nuestra región se ha estado respetando y manteniendo las indicaciones dadas y hemos mantenido niveles bajos, y esto realmente nos ha hecho de que sea una sorpresa estar catalogados en ese grupo. Por otro lado, gobiernos de Tumbes, gobiernos de Cusco, tampoco estamos de acuerdo con esta clasificación, y nosotros consideramos que para la reactivación económica de nuestras regiones, en la que básicamente vivíamos de la minería, se atacó la minería ilegal, en la que vivimos del turismo, hoy con ese cierre de fronteras, prácticamente el turismo durante 9 meses ha estado paralizado, y sobre todo la actividad comercial de nuestra gente, que tiene que salir para vender y poder sobrevivir y de esa forma alimentarse. Entonces nosotros creemos que esa es una clasificación arbitraria en la que no se han tomado en cuenta todos estos criterios y parámetros que nosotros tenemos. Gobernador Hidalgo, buenos días. Quisiera que me confirme si es exacto que ustedes disponen en Madre de Dios de 17 camas UCI, de las cuales solo 3 están siendo usadas en este momento, lo que haría de su región naturalmente aquella que tiene más camas UCI disponibles para sus pobladores. Sí, nosotros en estos momentos tenemos un total de 16 hospitalizados. Solamente estamos usando 2 camas UCI del total de 20 que tenemos, es decir, el 10%. Nuestra cantidad de pacientes positivos es un total de 18,000 sobre un total de cerca de 70,000 personas muestreadas. Entonces, nosotros sí, por eso es que nos ha sorprendido de que nos consideren dentro de este grupo de riesgo alto. Gobernador, ¿y a qué cree usted que se deba esta decisión del gobierno de catalogarlo justamente en el nivel alto, a pesar de que obviamente ustedes han tenido la oportunidad de remitir información al Ejecutivo sobre la situación de la pandemia? Y también quisiera que me diga cómo evalúa el comportamiento de la población en Madre de Dios en cuanto al respeto de las medidas de bioseguridad. Bueno, nosotros desde el inicio de la campaña creo que nuestra región ha venido manteniendo una posición responsable. Nosotros hemos hecho un trabajo con la policía, el ejército, a través del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, y bueno, hemos encabezado este tipo de acciones. Hemos distribuido ivermectina en toda nuestra región en los momentos más altos, y por otro lado esto ha hecho de que realmente los índices bajen
y los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, la cifra de muertos no se ha incrementado, el número de contagios bajó tremendamente y la disponibilidad de camas que tenemos Entonces, ¿cómo interpreta esta decisión del Ejecutivo? O sea, ¿a qué cree usted que hayan decidido incluirlos en un nivel alto con todos estos indicadores que usted nos explica? Yo creo que hay desinformación y como siempre también nosotros hemos reclamado muchas veces el sinceramiento de las cifras porque nosotros manejábamos unos datos que los replicábamos y todos los días nuestra Dirección Regional de Salud emite un comunicado cómo va el número de ¿Y ahora cómo es la comunicación? Es decir, de gobernador al Ministerio de Salud, ¿cómo funciona el fluido de comunicación que hay entre los gobiernos regionales y el gobierno? Mire, nosotros vemos de que con el nuevo gobierno, con el gobierno de transición, poder hablar con la Premier, poder hablar con el presidente o con los ministros que nos representan, se ha convertido realmente en una situación trágica porque antiguamente enviábamos comunicaciones y nos respondían. Hoy se envía comunicaciones y nadie responde nada. Pero es grave lo que está diciendo, porque lo que nos está señalando es que el gobierno central no está escuchando a los gobiernos regionales y está tomando decisiones sin la realidad auscultada de una manera efectiva, ¿no? Esto nosotros lo hemos manifestado y el día de ayer incluso como Asociación Nacional de Gobiernos Regionales hemos emitido un pronunciamiento. El día de mañana debemos reunirnos nuevamente con la Premier. Un día antes de que se emitieran estas medidas, hemos tenido una reunión en la que le hemos explicado, como presidentes de mancomunidades de las distintas regiones, 5 en total, el Consejo Directivo de la NGR, y le hemos explicado cuál es la situación y nuestra preocupación, porque al parecer ellos ya tenían determinado tomar estas medidas. Evidentemente a nosotros lo que nos preocupa es la cuestión de salubridad de nuestras regiones, nos preocupa el tema de las vacunas, nos preocupa que hoy la atención primaria no esté fortalecida y que nos falten presupuestos justamente para el contrato de los profesionales. Sí, ingeniero, usted nos está hablando sobre la región de Madre de Dios en general, pero quizás habría que hacer algunas precisiones sobre la situación de comunidades nativas, puesto que yo recuerdo que hace pocas semanas se detectó casos de coronavirus en el Parque Nacional de Manú. Yo no sé qué datos tiene que darnos usted sobre esto y es posible que quienes han tomado la decisión sobre la situación general de Madre de Dios estén tomando en cuenta no solo lo que pasa en las ciudades, Puerto Maldonado y otras, sino en las comunidades nativas. No, nosotros tenemos todo el reporte regional y otra cosa, nosotros tenemos el comando COVID indígena, o sea, la información se las pasamos al Ministerio de Salud. Y por eso es que ha sido para nosotros una sorpresa que se nos considere dentro de este grupo. En la reunión que hemos tenido los gobernadores el día de ayer, el gobernador de Ucayali, por ejemplo, mostraba su sorpresa que él esté considerado dentro del grupo de moderados, teniendo un incremento sustantivo del número de casos y que veía de que tenían que tomarse otras actitudes. Nosotros el día de mañana tendremos una reunión con la ministra Pilar Macetti, también con la Premier, y nosotros vamos a pedir de que se revea esta situación, porque en el caso de nuestra región específicamente, el día de ayer también he tenido una reunión con la Cámara de Comercio de aquí de la localidad y muestran su preocupación por esta situación en que realmente estábamos saliendo de una situación de parálisis de la economía y viene esta situación en los que nos consideran el toque de queda a partir de las 9 de la noche, lo cual restringe las actividades comerciales aquí en nuestra región. Muy bien, muchísimas gracias al gobernador Luis Hidalgo Oquimura, gobernador regional de Madre de Dios. Y hay que señalar también solamente para tener el cuidado en el sentido de
está muy bien que se hayan repartido, de acuerdo a lo que ha señalado el gobierno, la ivermectina, pero hay que recordar y reiterar que primero no hay un respaldo científico sobre la prevención de la utilización de la ivermectina y lo más adecuado es que efectivamente sea orientado por un médico, que es simplemente una acotación a lo dicho por el gobernador. Buena suerte en esas conversaciones con la Premier y con la titular de salud, es importantísimo el nivel de comunicación que tiene que haber entre los gobiernos regionales y el gobierno central. Pausa y regresamos.